Gracias, Francisco. Bueno, vamos hoy a compartir. Tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Me tocó usar aquí el portátil porque no pude a tiempo sacar mis impresiones, demasiada actividad, pero vamos a ver cómo podemos entonces presentarles a ustedes claramente la escritura. Por ahí me estaban tomando el pelo, ¿sí me ven bien? Me toca es como subir aquí la tarima, ¿no? Ya para el bajito. Alguien me dijo, Carlitos, te está echando para abajo. Entonces, espero me vean. Pero antes de que me vean, lo más importante es que escuchen o que oigan. Vamos a abrir nuestras Biblias también porque vamos a hablar de la palabra del Señor. Vamos a tener un tiempo de meditación en la Escritura. Hoy está invitado el hermano Carlos Lehmann, pero desafortunadamente él siguió afectadito en sus bronquios. Entonces, por la salud de él decidimos posponerlo, queda para la próxima semana, Dios mediante, y se me concede el privilegio de compartir con ustedes la palabra. Durante mis años de joven, que eso hace años UPA, no voy a decir cuántos, pero los que me conocen saben cuántos son mis años, pero busco aquí mi flechita, ahora la encontré. Batallé mucho, en mis años de juventud, batallé mucho sobre el propósito en la vida, sobre mis propósitos en la vida. Muchas veces yo me preguntaba o me pregunté en ese entonces, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo yo? Y es algo que todo hombre, el género humano, se ha preguntado y muchas corrientes filosóficas y religiosas han buscado responder y dar respuesta a estas preguntas que son muy espirituales y a la vez muy importantes, porque de acuerdo a la respuesta que usted se dé también usted define el destino eterno, porque tiene que ver con eso. Como dije, todas las corrientes de filosofía y de religión buscan responder y dar alternativas para que nosotros hallemos un significado en la vida. Todo comienza, hermanos, y fue la clave de resolver para mí estas preguntas en definir, un poquitico así como en definir nuestra identidad. ¿Qué significa la identidad? ¿Verdad? La identidad es ser lo que yo soy en un ambiente en el que me desarrollo, vivo, lo que yo soy, esa es mi identidad, lo que nos identifica, tiene que ver la palabra. Por ejemplo, cuando supimos del embarazo de mi esposa con una preciosa, hermosa y maravillosa mujer llamada Keren, el papá yo la exalto, obviamente. A los pocos meses en la ecografía que le hacen de control supimos que era niña, ¿no? Una preciosa niña para mí. Y de inmediato empezamos a prepararnos comprándole la ropita de bebé, ¿no? Que sería ¿de qué color? Rosado, eso es sabido, es rosado. Si hubiera sido niño, como en el caso de Andrés, su ropita hubiera sido azul. Es algo que se entiende porque nosotros de antemano ya empezamos a definir su identidad de acuerdo a su género. Hoy en día eso no se hace, pero en ese momento, y que por la gracia de Dios no tenemos duda al respecto, vestíamos o empezamos a buscar sus primeras ropitas de color rosado, porque era una niña. Empezamos a definir ya su identidad. Y esto es algo que naturalmente se entiende, que culturalmente se acepta y que por naturaleza nosotros sabemos. Muy bien. Los jóvenes de hoy buscan definir su identidad según el grupo o como se quieran identificar. Hoy en día los jóvenes se buscan identificar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, doy ejemplos, porque de esa manera le dan un sentido a su vida y se responden sus preguntas de quién soy, para dónde voy, cuál es mi propósito. Por ejemplo, en los deportes se ve mucho, por ejemplo, si usted de un equipo va a usar para identificarse el uniforme de ese equipo, si es del Nacional, si es de Millonario, y si es del glorioso todavía Atlético Bucaramanga, el verde con amarillo. Eso nos identifica, ¿verdad? O, por ejemplo, si usted está en una, chico le gusta, yo conozco varios hermanos conocidos que son músicos, y digo, bueno, si son músicos rockeros, por ejemplo, ¿cómo se vestirían? Como un rockero, para identificarse, ¿no? Buscando su identidad en lo que ellos hacen. Eso es como para dar un ejemplo. Pero, hermanos, ustedes saben que hoy en día todo está patas arriba. Todo está completamente al contrario, porque Satanás ha logrado invertir, en este momento ha logrado invertir y pervertir los valores, y fácilmente, hermanos, a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo.
una minoría quiere imponer y destruir nuestra identidad como hombres y mujeres, una minoría quiere dictarnos cómo practicar nuestra fe y quiere también destruir nuestra identidad como iglesia y también como cristianos. Eso es algo que ya está escrituralmente advertido. O sea, no es algo que nos coge de sorpresa, es decir, ¿por qué están pasando estas cosas? Es algo que el Señor dijo que antes, ¿verdad? Previo al tiempo de su Kairos, el Kairos es el tiempo, es el término griego que identifica el tiempo de Dios, no el Cronos es el tiempo humano, pero en el Kairos de Dios, donde su segundero está a punto de dar el cero, el Señor advirtió que estas cosas vendrían. Pero, hermanos, ¿cómo vamos entonces, o cómo es, más bien pregunto, su identidad como creyente? Esa es la pregunta. ¿Cómo es su identidad? Porque de acuerdo a la respuesta que usted se dé en esta mañana, o que nos demos como iglesia, o que nos demos individualmente aquí en este local, en este lugar y ahora, eso va a entonces ayudarnos a cómo nos enfrentamos a lo que el mundo nos está entonces imponiendo. En las enseñanzas de la semana pasada, el hermano Pablo David, él habló de la adoración verdadera, ¿cierto? La adoración profanada en Malaquías, la adoración restaurada y su relación con el altar. ¿Se acuerdan que él nos llevó a 1 Reyes 18? Pero para poder restaurar el altar, se habló, en realidad eso motivó y ha motivado la vida, los corazones de muchos. Estamos como deseosos, ¿no? Que estamos fallando, Señor. Queremos restaurar aquellas cosas. Para poder restaurar un altar y una adoración, en realidad el altar era algo que se hacía usando elementos externos. Esto es algo que yo haría cumpliendo ciertos requisitos. Por ejemplo, el Señor decía, cuando levantes un altar, hágalo con piedras que no sean talladas por mano humana. Piedras y forma el altar, y había que cumplir ciertas condiciones. Y realmente el que quería acercarse a Dios tenía que cumplirlas. No había otra manera, en realidad, de acercarse. Voy a usar muchos términos para enfocarlos también en esto, de acercarnos al Señor si no cumplíamos sus propósitos. O sea, no había manera de cambiar las circunstancias ni las condiciones. Debo primero entonces también prepararme en cómo me acerco a este altar. Y esto es algo que yo voy a hacer individualmente. O sea, Dios dice, si me vas a adorar, prepara un altar con estas condiciones. Pero no podía yo acercarme a ese altar así nomás. Yo también tenía que decir, bueno, ¿y cómo me voy a acercar a preparar el altar? ¿Sí me están entendiendo, no? ¿Cómo vamos entonces a adorar al Señor? No cualquiera puede adorar al Señor. Por eso el Señor dice los que me adorarán en espíritu y en verdad. Entonces hay condiciones para armar y preparar el altar o cómo adoramos, y hay condiciones para acercarnos como adoradores. Esa es como la idea que quiero compartir. El altar, si ustedes entienden y tienen la idea, en el tabernáculo antecedía la entrada al lugar santo, ¿no? Después estaba el lugar santísimo. El altar se llamaba el altar del sacrificio. Y todo aquel que entraba a buscar del Señor no podía pasar por alto que primero tenía que pasar por el altar del holocausto antes de entrar. Obviamente no entraba el pueblo, no entraba alguien que representaba al pueblo, el sacerdote, y entraba al lugar santo y después al lugar santísimo una vez al año para presentar ofrendas por el pecado del pueblo. Pero no toda, o sea, nadie podía decir, no, paso directamente de la entrada al lugar santísimo. Los sacerdotes no lo podían hacer. Y ellos tenían que acercarse a ese lugar de una manera, o vestir más bien de la manera correcta. Entonces, vamos a hablar de vestiduras, porque tiene que ver con nuestra identidad. Y vamos a usar el término vestidura, porque tiene que ver cómo nos definimos como creyentes. No estamos hablando, obviamente, ustedes me van a entender el concepto de vestiduras en el aspecto espiritual, ¿no? No en las vestiduras, por ejemplo, si fuéramos muy extremos al legalismo, ustedes y alguno más me estaría criticando porque me vine todo de negro prácticamente. Pues en realidad debo confesar, es la única camisa que me cierra acá, las demás no me cierran. Y debo reconocerlo. El domingo pasado tuve una pena, porque yo sí cuando me vestí, mi esposa muy amorosamente me cuida, yo lucho todos los domingos por ponerme bonito y me puse la camisa bonita y me sentí, yo la verdad no la cogí, y cuando me movió tal, volvió a sonar, y cuando llegué acá y volví a agacharme para cuadrar un botón del parlante, sonó otra vez. Y ustedes cantando y yo preocupado por
Cuando llego y miro, se me estaba rompiendo aquí la camisa. Testigos, ¿sí o no? Las hermanitas que me quedan. Qué vergüenza para mí. Yo no estaba ni donde meterme, pero ya tengo que seguir adelante. Porque mi preocupación era, no, bueno, obviamente no vestidura humana, pero en realidad lo que queremos es entregarle al Señor las vestiduras espirituales. Esa era la idea. Yo solo doy esto como una anécdota. En Éxodo 28:2, no voy a usar mi Biblia porque estoy aquí enredado con el computador, pero Éxodo 28:2 lo pueden buscar en la suya. Usted tiene que tener la Biblia en la mano, ¿no, mi hermano? La Biblia es la palabra del Señor. Si usted tiene la palabra del Señor en sus manos, recuerden, en su mente y en su corazón, Dios me va a hablar. Y el Señor dice en Éxodo 28:2, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y eso estoy hablando y menciono a Aarón porque Aarón representa el sacerdocio de los creyentes también. Aarón representa el sacerdocio humano en Israel, pero habla de la tarea del sacerdote. Y el Señor le dijo, van a vestir a Aarón de una manera que tenía que cumplir 3 condiciones en este punto. Tenían que ser vestiduras sagradas o santas, ¿cierto? También tenían que ser vestiduras para honra y también vestiduras de hermosura. Por eso nosotros venimos humanamente al local y a la reunión con nuestras mejores vestiduras, si es en lo posible. No por señalar de pronto el que no puede venir, pero como el Señor dice, importa más la adoración del corazón, pero en lo imposible, con lo mejor que tenemos. Dice en Deuteronomio 7:6, cuando se habla de vestiduras sagradas o santas, dice en Deuteronomio 7:6 y en Deuteronomio 14:2, porque tú eres, aunque estos principios se aplican a Israel, la enseñanza también va para nosotros como pueblo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, y yo me estoy refiriendo ahora a ustedes, no estoy pensando aquí en Israel, a ustedes, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ustedes entienden el término especial, ¿no? A mí me gusta sentirme especial. Mi esposa me hace sentir especial. Mis hijos me hacen sentir especial. Mis hermanos me hacen sentir especial. Entonces es bueno ser uno especial, pero más hermoso todavía es saber que somos pueblo especial a los ojos del Señor. Amén. Amén. Qué hermoso, ¿no? Saber que somos parte, ¿verdad? De una comunidad, de una comunión, de un grupo que es especial, favorecido de parte del Señor. Deuteronomio 14:2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Cuando hablo de único, pueblo especial, pueblo santo se dice en los 2 versos, tiene que ver con el término obviamente de la pureza, pero también de la separación. Nosotros como pueblo especial del Señor hemos sido puestos aparte. Eso es lo que significa la palabra iglesia, la congregación de los puestos aparte. No es iglesia el que se reúne allí a cantar liturgias y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso de no volvernos y pasar el límite de la religiosidad y perder el sentido del por qué nos reunimos. Estamos acá como un pueblo especial, un pueblo santo y un pueblo único y por lo tanto nuestras vestiduras, porque estoy hablando del sacerdocio, se enfocan en este aspecto, ¿no? Que nuestro vestir espiritual, ya llegaremos al punto de la conclusión, tenga que ver con eso. Nuestra identidad es demostrarle a los demás, dar testimonio a ellos y a todo el gran nube de testigos que en este momento están atentos en la iglesia del Señor, aquí en cualquier lugar donde el pueblo de Dios se reúne, a que demostremos de maneras especiales, de maneras específicas, que somos un pueblo especial y un pueblo único. ¿Qué más tenían estas vestiduras? Tenían que ser vestiduras de honra. Y la palabra honra está ligada, siempre va junta al temor a Dios. Si usted no tiene temor a Dios, no puede decir que honra a Dios. No hay de otra. Ambas están ligaditas, pegaditas. La una va con la otra, ¿cierto? Muchas veces, cuando vestimos algo, no es importante cómo me veo, sino cómo me siento. Debe haber un equilibrio entre lo que soy y lo que reflejo. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca
Isaías 29:13. El que tiene, si jugáramos a espada bíblica, ¿quién lee? ¿Quién busca? ¿Quién encuentra más rápido Isaías 29:13? Y podríamos leer también. Bueno, hoy hay un buen grupo acá, la gloria es para el Señor, más aquellos que están conectados en Zoom, que ya son 4 o 5, pero de igual manera, bienvenidos. Estén en su Biblia buscando Isaías 29:13. ¿Ya lo tienen? Dice pues el Señor, porque este pueblo, como digo, yo lo estoy aplicando a nosotros. Este pueblo, ustedes, ojalá, yo sé que aquí ojalá no pase así, se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, ojalá no estemos andando en el temor al Señor solo por hacer algo que litúrgicamente ya nos acostumbramos a hacer. Ay, el domingo hay que ir al culto. Ay, el jueves hay que conectarse. Ay, el sábado. No, hermanos, esa no es la intención de la iglesia, ni la intención de funcionar como iglesia, sino que haya un verdadero equilibrio, porque eso simboliza lo que estamos mostrando como identidad en las vestiduras que nos caracterizan, es honra y temor. ¿Qué es honra? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede decir qué es honra? ¿Qué significa la palabra honra? Que es muy diferente al temor. Perdón, al honor, disculpe. ¿Qué es honra? Cuando honramos a Dios, ¿qué significa? Exaltación, pero ¿haciendo qué? Muy bien, sí es exaltar, Señor. Vamos a honrar al Señor, pero ¿es qué? Reconociendo lo que Él es. Hermanos, Él es el Dios eterno. Él es el Dios grande, es el Dios santo, ese es el Dios justo. Él es Dios omnipotente y poderoso. Te damos la honra. Cuando le damos el honor, ¿qué es? Que es diferente, ¿no? Honra es en reconocer lo que Él es, eterno. Y aquí cantamos Dios eterno, Padre eterno, ¿cierto? Creo que lo hemos cantado también. Dios grande, Dios fuerte. Pero cuando le damos el honor, ¿qué significa? Los maestros, los que son maestros, saben lo que es eso. A mí me encantaba. No es por jactancia, pero bueno, en primaria yo ocupaba muchas veces el primer lugar. Y a mí me da un orgullo llegar a la casa con la banderita. Mire, mamá. Sí, hice bandera. Eso me daba un lugar en el cuadro de honor, ¿no? Carlos Alberto este mes, ahí estuvo. Y mi lucha era encontrar mi honor ahí. ¿Qué es el honor? Darle lugar al Señor. Y eso tiene que ver cómo vestimos, porque estamos hablando de las vestiduras en el sentido espiritual. Ustedes me entienden porque ese es el enfoque. Para podernos acercar en adoración al Señor, entonces, tenemos que darle la honra y el honor. Y no que con nuestros labios le honremos. Sí, Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos. Pero saliendo de las puertas de afuera, peor es que un impío. Pasa, ¿cierto? ¿Cuántas veces de pronto usted ha estado aquí, y los esposos, sobre todo nosotros, hemos cometido muchas veces de pecado aquí, los santos? Y llegamos arriba, ¿cómo tratamos a nuestra esposa o a nuestros hijos? ¿Se ha pasado, cierto? No sé por qué los varones no hacen así. Pero todos caemos en esa parte. Hemos pecado. Como también puede haber la contraparte, ¿no? Pero no vamos a enfocarnos. Solo es como ilustración, hermanos, como ilustración. ¿Qué más pedían? No solamente vestiduras sagradas, santas de un pueblo que ha sido apartado, no solamente vestiduras que honren y que están ligadas al temor a Dios. ¡Ay! El temor a Dios que figura acá, aunque no tengo el término ahorita, es diferente a la otra clase de temor. En Marcos capítulo 4, que vamos a ver las próximas semanas, cuando el Señor calmó la tempestad, ¿se acuerda que estaban en la barca? Señor, despiértame, no temes que perecemos. Ellos estaban aterrorizados, tenían un temor. La Biblia dice que eran phobos, en Biblia es phobos. El temor irracional a lo que usted no puede controlar. El temor, el miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido temor? El miedo, el pavor a lo desconocido, a lo impredecible, al que está, perdió su trabajo y ahora ¿qué hago? Estoy enfermo, ¿cómo voy a reaccionar? Perdí mi hogar y ahora mis hijos, cuando es increíble. ¿Cómo llaman cuando una mujer pierde un esposo? Viuda, ¿cierto? Cuando un esposo pierde una esposa por muerte. Viudo, ¿cierto? Pero no hay un término, yo no le encontré que diga cómo se llama cuando un padre pierde un hijo. ¿Alguno sabe el término? No le encontré. ¿Cómo? No hay.
No hay un término para decir ¿soy qué? Perdí, ¿cierto? Pero no hay un término. Y eso, hermanos, tiene que ver, hermanos, la palabra Fobos, pero el temor de Dios aquí es el respeto reverente. Al encontrarnos justo enfrente a la santidad, a la presencia del Señor, porque en la adoración, en el altar, tiene que haber eso, una conciencia, hermano. Obviamente no algo hipnóticamente realizado, sino de costumbre, sino con la conciencia, mis hermanos, el entendimiento de saber que estamos frente a frente en la presencia del Señor. Y ahí debe haber no el Fobos, no el miedo irracional, sino el temor reverente. Eso lo menciona también en Marcos, cuando el Señor calmó la tempestad y ellos tuvieron temor de él. Porque ¿quién es este hombre? Que hasta el mar y los vientos. Entonces, ¿cuál temor tiene usted, hermano? No tengo el término ahorita, el otro temor, pero digamos que es el temor reverente. ¿Cuál temor tiene? ¿El temor reverente o el temor irracional por el pecado? ¿O el temor irracional por su utilidad, o el temor irracional por su falta de compromiso, o el temor que sea? O tenemos el temor reverente que nos lleva, hermanos, a buscar en verdad al Señor, mostrando nuestra identidad, porque eso tiene que ver con lo que vestimos, es lo que reflejamos. Vestiduras de hermosura, dice también. No solamente eran vestiduras sagradas o santas, vestiduras de honra, sino también vestiduras de hermosura. En Primera Crónicas 16:29, voy a pedir un favor a un hermano a ver quién encuentra primero. Primera Crónicas 16:29. Muy bien, hermano. Si quiere, bueno, durito. Muy bien. De vida su nombre, a él ofrenda y venir delante de él, delante de Jehová en la hermosura y la santidad. Muy bien, la hermosura, las vestiduras de hermosura, así como el anterior estaba relacionado el temor y la honra, la hermosura está ligada a otro nombre que está acá en Primera Crónicas. ¿Cuál sería? La santidad. Dada a Jehová la honra debida a su nombre, traigan ofrendas, vengan delante del Señor, que se hacía en el altar, usted ofrendaba al sacrificio, póstrense delante de él en la hermosura de la santidad. Si podemos sentir eso cuando adoramos, cuando estamos en nuestro cuarto de oración, orando y clamándole al Señor, se siente la hermosura, sienten ustedes el término, ¿no? La paz y lo hermoso, tengo que usarla porque es la palabra que se está aquí utilizando, ¿no? La hermosura de la santidad. Éxodo 29:21 dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿De qué se habla? De la sangre que se rociaba y también del aceite que se entregaba sobre la ropa del sacerdote. Por eso era importante él cómo vestía. Él no podía vestir como quería, ¿cierto? Él no podía acercarse al Señor vestido como quería. Tenía que cumplir unas normas y eso están en Levítico. Pero el Señor nos enseña con esto que tenemos que acercarnos a él, debemos acercarnos a él en esa hermosura santa, pero nuestras vestiduras tienen que estar salpicadas, santificadas, rociadas, manchadas. Ahorita tuve un susto porque no sé en dónde me estuve recostando y me dijo el vecino, tiene algo rojo aquí atrás. Y yo dije, no me toque, yo me limpio. Y el hermano, y dije, corrió de mi esposa gordita. Y sí, no sé de dónde me estaba untando de algo. Mis vestiduras parecían en negro que todo se ve. Estaban sucias, de algo me ensucié. Bueno, esto se lava, pero las vestiduras espirituales con las cuales debemos acercarnos al Señor tienen que entrar y llegar lavadas. No se pueden lavar en el camino, no se pueden lavar después. Adoro y después me lavo, me limpio, me purifico. Tienen que estar limpias, dice aquí, con la sangre del cordero y con el aceite de la unción. Y en la Biblia saben qué significa, ¿no? La sangre, ¿qué significa? Purificación, limpieza, perdón. Y el aceite, ¿qué significa? Unción, llenura, que habla del Espíritu Santo. Hermanos, cuando como iglesia adoramos, debemos buscar primeramente
la santidad en la sangre. No usar la sangre de Jesús como el amuleto, sangre de Jesús cúbrenos, no, Señor, para eso no es. La sangre de Cristo se aplica una sola vez y para siempre en aquellos que hemos creído, como ustedes, como yo ahora, que estamos aquí. Usted tiene que estar seguro, mi hermano amado, de que sus vestiduras de salvación, vestiduras de honra y vestiduras de hermosura han sido limpiadas, salpicadas, untadas con la sangre del Cordero. El aceite habla de consagración. Son vestiduras con sangre, se le llama la sangre del pacto y es para santificar o apartar, significa limpieza. Apocalipsis 7:14 dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son, bueno, yo sé que en este punto tomé el verso como relación para dar a entender el significado, pero no en el contexto, porque nosotros no vamos a estar en el contexto de Apocalipsis 7. Pero da la idea, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Isaías 1 dice, vengan y estemos a cuentas, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, van a ser como la grana. Si sus vestiduras están manchadas por el pecado, es el momento de lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Hoy es el día, si usted aún no lo ha hecho. Pero también para que los que ya los hemos hecho, también son vestiduras con el aceite de la consagración. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, yo no me vestí, él me vistió con vestiduras de salvación. Él me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Entre esto, gozarnos en el Señor. Y por eso tenemos que acercarnos al altar de nuestra adoración, de nuestro acercamiento a Dios con gran gozo, pero sabiendo, ¿verdad?, que Él me ha vestido con las vestiduras de salvación. También son vestiduras de justicia y de salvación. De justicia es la otra palabra, ¿no? Salvación, justicia. Apocalipsis 3:5, que ya se aplica para nosotros. Es una serie que está enseñando también el hermano Pablo David sobre las iglesias de Apocalipsis. Y dice Apocalipsis 3:5, al que venciere, al que venciere será vestido ¿de qué? Vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Saben cuál es el libro de la vida? ¿Alguno de ustedes me puede dar un término rápido? ¿Entienden el término libro de la vida? ¿Qué es el libro de la vida? Es la enseñanza de la Escritura. ¿Cuál es el libro de la vida? El libro de la vida es un libro, ¿sí o no? En Apocalipsis 20 dice que los libros serán abiertos y se fueron buscados los nombres de aquellos que dicen Apocalipsis 20, los que no estaban escritos en el libro de la vida, y fueron juzgados los hombres por las cosas que habían hecho que estaban en los libros. O sea, hay un libro, es el libro de la vida, y hay otros libros, en plural, eso está en Apocalipsis 20, no vamos allá porque nos desviamos. Pero ahí están escritas, porque Dios olvida, no, porque Dios olvida, no, Él no va a olvidar. Pero sí para mostrarle a usted el día, la hora, el segundo y el microsegundo en que usted pecó delante de Él. En que usted descaradamente o yo descaradamente y con rebeldía levanté mi puño y decir, yo robo, yo miento, yo fornico, yo adultero, yo robo, yo hago lo que sea. ¿Quién me ve? Sin embargo, el Señor anota. Para que el día del juicio usted diga, yo no. Usted no podrá, no podremos, en verdad, porque dice la Escritura que seremos hallados delante de Él, desnudos, tal como nos dicho, no habrá manera de decir, pero es que yo no sabía. Mentira. Carlos Alberto Pinzón, busquemos la P, Pinzón, en el libro de la vida, buscando en el libro de la vida. Carlos Pinzón, Carlos Pinzón. Conoció al Señor a los 15 años. Un hermano me dijo que va a escribir un libro, eso lo menciona el hermano Ricardo, está escribiendo un nuevo libro sobre las personas que
cruzaron en su vida, me pidió el favor, me sentí muy honrado de esa petición. Mándeme un testimonio, mándeme el día en que usted conoció al Señor, mándeme el día cómo sirvió en la iglesia, bueno, un poco de características, pero algo que me hizo pensar fue que él me dijo, dígame el día en que usted conoció al Señor. Y la verdad no me acuerdo, yo no me acuerdo el día ni la hora. Mente, fechas, no me acuerdo. Pero lo que sí sé es que mi nombre ya estaba escrito en el libro de la vida, hermanos. Desde ese momento el Señor puso mi nombre. Dice aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que yo ahora pueda, como su hijo, ¿verdad?, de ser declarado vencedor y por lo tanto poderme vestir de esas vestiduras, valgan las redundancias, vestiduras de salvación. ¿Hay alguna duda al respecto sobre las vestiduras ahora? ¿Hay alguna duda sobre que hemos sido vestidos, vestiduras de salvación, de consagración, de unción, las vestiduras santas, las vestiduras que dice también acá consagradas, las vestiduras de hermosura? ¿Cierto que no? No hay duda, es muy claro y muy animador, nos alegra mucho saber que está. Hermanos, pero vamos a hablar de otras vestiduras en estos últimos minutos. A ver, hay otras vestiduras, ¿sabían? La que la mayoría de los cristianos de hoy están usando, porque han perdido su identidad como hijos de Dios. Hay otras vestiduras. Han olvidado lo que eran antes y lo que son ahora. Para un hijo de Dios, mis hermanos, el futuro no existe. Para nosotros el futuro no existe. ¿Está bien? El futuro no existe. Lo único que existe en verdad es la esperanza de que pronto y de manera real veremos lo que ahora vivimos. ¿Qué vivimos ahora, hermanos? Cuando digo que el futuro no existe, ¿qué vivimos ahora? El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tendrá, no, tuvo, no, tiene vida eterna. ¿En qué momento Carlos tiene vida eterna? Desde el momento en que acepté a mi Señor y actúe conciencia. Por eso hay que ser muy cuidadoso para no engañar, hermano. Alce la mano los que quieren ser salvos. Yo creo que todos alzan la mano. Vamos a orar por ustedes. Y muchos se van confiados. Ay, yo alcé la mano en el local. Soy salvo. Mentiras. No se engañen. Si usted hace la oración de fe es un engaño. Si usted alza la mano en el culto, si usted pasa al altar y le pone las manos para salvación, es mentira. Ese no es. El viento suena, el viento corre y oye su golpear, pero no sabe de dónde viene y de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted hoy tiene que saber, hermano. Tiene que entender, tiene que comprender, tiene que tener la certeza de que, siendo ahora parte aquí de esta comunión, usted es una persona renacida de nuevo. ¿Cómo se sabe? Frutos. Por el resultado. ¿Verdad? Por eso dice, un árbol bueno da frutos buenos. ¿Quiere saber si usted es salvo? No por levantar la mano. Yo me acuerdo que oré porque yo me gusta mucho la escatología, las cosas del Señor, de las profecías, porque a mí me impactó en los libros chic, de esos libritos que se entregaban como evangelismo de ilustración, cuando se hablaba de la bestia, el anticristo, yo me aterroricé, yo no quiero pasar por eso. Y al final decía, haga la oración de fe, y yo la hice, pero me estaba engañando, porque aún no tenía una conciencia real de mi identidad como hijo. Las otras vestiduras, para no desviarme mucho. ¿Por qué no existe el futuro? Porque desde ahora solo estoy esperando que pronto veré esa salvación. En Romanos 8 se le dice la esperanza. En Romanos 8 se le llama la esperanza. Fue pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero que posicionalmente ya tenemos. Por eso dice, estamos sentados juntamente con Cristo. En este momento ocupa un lugar físico acá, pero posicionalmente es como si estuviésemos al lado del Salvador, a su diestra. Porque Él está a la derecha del Señor, a su siniestra. Si Él está a la derecha del Señor, bueno, sí, nosotros también estamos a su derecha. Pero estamos ahí. Vamos a Juan capítulo 11 para hablar de las otras vestiduras. Es cortico para hacer otra aplicación. Otras vestiduras.
Juan 11, 43 al 44. Y habiendo dicho esto, estoy leyendo en otra versión, pero tiene que ver con la Reina Valera. Y habiendo dicho, conocemos la historia de Juan 11, ¿cierto? La resurrección de Lázaro. ¿Sí? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Quién clamó a gran voz ahí? El Señor, ¿no? Clamó a gran voz y hizo, Lázaro, no sé cómo fue la gran voz, un grito, Lázaro, ven fuera. Pero pudo ser también con la autoridad, con voz de mando, con trompeta de Dios. Lázaro, ven fuera. No sé. Lo importante de esto es que hubo una respuesta. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Obviamente podía andar. ¿Cuáles eran las vendas de Lázaro en ese momento? ¿Cómo se llaman? Tienen un nombre, ¿no? ¿Cómo se llaman esos vestidos que él tenía? Su sudario. Eso lo dice en la escritura, su sudario. Hoy día no se entierra nadie con sudario. En el Medio Oriente aún se hace. Pero ustedes lo visten con su mejor ropita, que en realidad no va o no va. ¿Sí? Ya no va a afectar mucho si me cierra el botón o no. Si no me pone la camisita y me cierra. Pero Lázaro salió atado de pies y manos y el rostro envuelto en un sudario. Ahí lo dice. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. En otras versiones dice, quítenle en su ropa y déjenlo ir. Porque en ese momento las vestiduras de Lázaro eran vestiduras de muerte. Y él salió, seguramente no lo... Sí, porque él dice que salió. Sería hasta chistoso no ver a Lázaro. No sé, o si salió así. No sé. Lo importante es que el Señor dijo, desátenle y déjenle ir. Quítenle sus vestidos y déjenlo ir. Conocemos en la historia de Lázaro cómo el Señor, siendo su amigo y conociendo de antemano su enfermedad, espera hasta que la muerte lo alcance. ¿Qué amigo hace eso? Qué buen amigo el Señor en ese momento. No puedo. Yo tengo un amigo y si mi amigo está en necesidad, ¿yo qué hago? ¿Qué hacemos, hermano? Vamos allá. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos que ser amigos, por eso nos cuidamos como iglesia, hermanos. Si un cuerpo local, nosotros como cuerpo acá presente, si el hermano Nelson duele, el hermano Francisco se conduele con Nelson. Si Carlos duele, el hermano Jonathan también se conduele porque somos un cuerpo. Pero el gran amigo Jesús, hablando un poquitico ya como, no se preocupó. O bien, sí se preocupó. Pero él dijo, esperemos. ¿Cuántos días esperó el Señor? 4 días. 4 días. Como a Lázaro, Cristo por misericordia nos ama. Bueno, la Biblia dice que él amaba a Lázaro como su amigo. Sin embargo, decidió esperar porque él tenía un propósito. Él tiene un propósito con nosotros ahora y tiene que ver con el deseo que él tiene para su iglesia de que nos quitemos las vestiduras de muerte. Porque hay cristianos que viven con vestiduras de muerte, que aún viven, tal vez aquí sí hay creyentes que viven, algunos de ustedes con vestiduras de muerte. Y el Señor quiere en esta mañana quitarle esas vestiduras. Como a Lázaro, Cristo por misericordia nos ama, a pesar de nuestra enfermedad del pecado y de la muerte. Efesios 2, 4, 5 en la versión Dios habla y dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Estando muerto, ningún muerto reacciona y vive. Solo necesita la fuerza externa que lo levante. Y nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Es imposible darnos vida. Estábamos con de ser el religioso, cumplir, ser el pastor de la iglesia, ser como hoy día los profetas que hablan el nombre de Dios, y aún así estar condenado al infierno, directo para el infierno. Tal vez en este momento hay hermanos que estén decepcionados con Dios. ¿Alguno de ustedes se ha decepcionado en algún momento con el Señor? Pueden alzar la mano los que nos hemos decepcionado con el Señor en algún momento. Yo la alzo, porque a mí me ha pasado. Y los demás no. ¿Quién, alguno de nosotros no lo ha hecho?
Porque entendiendo el amor de Él, sabemos que Dios nos ama, ¿no? Y lo sentimos. Él no viene en los momentos de necesidad y prueba. ¿Por qué el Señor no viene? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué no viene? Tal vez Lázaro se lo preguntaba. El Señor está lejos, está 4 días. Ya le avisaron, Lázaro, venga, Jesús, venga. Ya no es como el celular, Jesús, estoy esperando rápido, no. Seguramente Lázaro, una en vida convaleciente, esperaba la llegada de su Señor, pero su vida se fue apagando. Y tal vez su último suspiro fue pensando, en esos tiempos, de estos 2 años de pandemia, tal vez usted, ¿por qué no viene, Señor? Necesito economía, necesito salud, necesito reactivar mi vida, nuestra vida social, nuestra vida de iglesia, nuestra vida de familia, todo quedó guardado, todo quedó limitado. Como a Lázaro, Cristo viene hoy para despertarnos de muerte. Dicen que esta situación de pandemia, despertó las iglesias. Dicen, pero yo me he dado cuenta que en realidad no las despertó. No un despertar, hubo un juicio sobre las iglesias. Por eso, muy acorde, yo sé que el Señor guió al hermano Pablo David en la enseñanza que nos dio en esos 3 días que él vino. Porque nos quiso recordar, hermanos, el Señor, no él, el Señor, que hay un juicio. Y que estamos siendo enjuiciados a causa o por causa de. Dicen también, ¿por qué él? Pues esta pregunta tiene que ver con el texto, pero no lo vamos a leer. Yo lo leí y ahí está la idea, pero por tiempo. ¿Por qué él se alegra de no estar ahora acá? Ah, él lo dice, sí, yo me alegro de no haber ido, sí. ¿Por qué él se alegra de no estar? ¿Por qué él se alegraba de no ir donde Lázaro? ¿Por qué él se alegra de no estar en este momento acá, por decir algo? Porque sería para él imposible no hacer nada. Viéndonos sufrir, estando ahí presente, él lo hubiera hecho naturalmente. Te sano, te doy. Pero él quería esperar porque él tiene un propósito. No lo hace porque busca que de corazón le demos la gloria, que de corazón busquemos su gloria, que muramos para su gloria. Porque él no ha venido en tiempo de enfermedad, prueba, dolor y confusión. ¿Cuántas veces oramos? Mi esposa sufrió con la muerte de doña Cecilia, con la enfermedad, la convalecencia. ¿Cuánto oramos por ella? Le clamamos y éramos sinceros, Señor, sálvala. Y Cecilia clamaba, aunque ella siempre estuvo de acuerdo a la voluntad y aceptar la voluntad del Señor. En el caso de Pedro, pero ¿cuántas veces le clamamos? Clamamos ahí en la cama o en el piso, Señor, salva. ¿Cuántas veces estamos orando ahora por la salvación de nuestros hijos que se han desviado? Señor, sálvalo, Señor, sálvalo. Y el Señor, silencio. ¿Por qué no viene en medio de nuestra enfermedad, nuestro dolor, prueba, cuando mi matrimonio se disuelve, cuando mi esposa o mi esposo, en el caso de las mujeres, me abandonan, me traicionan, me dejan? ¿Por qué tiene que venir después? Yo lo necesito. Por eso la iglesia está siendo engañada. Se le exige a Dios, te reclamo, yo lo decreto, yo lo quiero. Y hoy día se enseña eso como si yo fuese mi mandadero. Y eso es una blasfemia. Nosotros tenemos que aceptar que lo que Dios tiene para nosotros, dice la Escritura, los que aman a Dios, todas las cosas, no que todas sean buenas, todas las cosas. Como a Lázaro, Cristo quiere cambiar nuestro olor de muerte por olor de vida. Juan 11, 39, 40, dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, ya huele, ya son 4 días. Yo creo que en su corazón pensaba, si hubiera venido antes no huele tan feo. Se demoró 4 días, Señor, ya huele. ¿Y quién muerto no huele? Yo nunca he escuchado que un muerto huela a rosas. ¿Por qué un muerto huele tan feo? Una pregunta, ¿no? Porque hay degradación, podredumbre. ¿Sí? Eso se llama la entropía. La entropía es un término que significa que todo lo que es perfecto tiende a degradarse naturalmente. En la Biblia lo llama pecado, la ciencia física lo llama entropía. Quiere decir, si usted deja un pedazo de pan ahí, usted vuelve a la semana y encuentra el pan delicioso, rico para comer. No, ¿cierto que no? Es mojoso, hasta gusanado. Si usted deja una carne, peor. Dejaron por preciso.
Preciso, la carne dañada y llena de gusanos. Se llama entropía. Todo tiende a degradarse. La muerte entró en el mundo por un hombre y por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Pero hay otro término que se llama la antropía. Una es entropía hacia adentro, antropía hacia afuera. La entropía es lo contrario. Tiene que ver con restauración. Ese fue el término que usó también Pablo David. Restaurar, volver a su estado original. Y el Señor, en esta mañana y hoy, quiere darnos la entropía, restaurarnos a nuestro estado original. En Lázaro, ¿cómo lo restauró el Señor? ¿Cómo restauró el Señor? Lázaro estaba en la entropía, degradándose, pudriéndose, aguzanándose. Se demora más el Señor y encuentra los huesitos. Y aún así, el Señor es poderoso para levantar de esos huesos secos con vida, hermanos. Y Él puede darnos a nosotros ahora vida. Y cambiar esas vestiduras de muerte, de olor a muerte, que lleven vestiduras fragantes, olorosas y de santidad. Hermanos, hay cristianos que huelen feo. Recuerdo una vez venía subiendo por la calle 35 y nos entré en el taxi. Allá venía un taxi. Ahí, muchacho. Yo sé que me van a condenar con eso, pero yo soy muy cuidadoso. Gordito. Sí, pero le digo. No, yo me cuido mucho. Uy, hermanos, pero ese muchacho subió y casi me han, honestamente les confieso, casi saco el aroma, el ambientador del carro y se lo echo. Olía un olor, un humor, es un humor. Yo tengo, por ejemplo, mis hijos me regalaron gafas, ahora son de pasta, pero cuando uso gafas metálicas, mi humor es muy fuerte y las quema, las disuelve. ¿Sí? Por ejemplo, recién casada me dice, usted tiene mala mano, mire, está secando a Marta. ¿Cierto? Dice, no, es que usted tiene mala mano. Pero mire, yo he demostrado después de 26 años que lo tengo buena mano. ¿Sí? Pueden discernir más de 40,000 a 50,000 partes de un olor y pueden olerlo perfectamente. Nosotros tenemos muchísimo menos que eso. Si tuviéramos el aroma de un perrito, gracias a Dios por nuestras esposas que nos dijeron, papi, eche ese perfume, ya no sé qué me engorda, siempre me mantiene el desodorante activado. ¿Sí? Acaba el desodorante, ahí está el rumbo, papi, porque yo tengo el humor fuerte. A veces que les olió duro, me perdonan. Pero hablando ahora sí, volviendo al punto, hay cristianos que huelen feo, el olor del pecado, de la carne putrefacta, el olor de mugre revuelta porque quieren echar perfume limpio sobre ¿qué? Las sucias. No se puede, es imposible. Como a Lázaro, los que oyen su voz vivirán y los que oyen su voz hoy vendrán a él, porque es necesario para que se nos quiten las vestiduras de muerte, tener algo que reemplace las vestiduras, ¿cierto? Porque usted no puede andar desnudo. Es imposible. Si usted quita algo, pone otra cosa. Vestiduras de vida, no vestiduras de muerte. Por eso el Señor, como a Lázaro, los que oyen hoy su voz, ¿qué? Vamos a vivir o viviremos. Y los que oyen hoy su voz vendrán a él. Es algo natural. Juan 5:24, que lo mencionamos ahorita, hasta el verso 29 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Más adelante dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán su voz, oirán la voz del Hijo de Dios, perdón, y los que oyeren, y los que la oyeren, vivirán. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Si usted está escuchando en esta mañana la voz del Señor, que estoy seguro no es la voz de Carlos, por su palabra, usted tiene que estar escuchando y lo está haciendo la voz de Dios. Irá a Él, se acercará a Él. ¿Pasará usted hoy de muerte a vida o seguirá en su muerte?
¿Se imaginan ustedes la historia de Lázaro? Lo levantan y Lázaro sale, ve a la gente y dice, no, mejor me devuelvo. ¿Hubiera sido posible? No, obviamente no. Pero créanme, hay personas en la fe que lo hacen. El Señor les va a quitar sus vestiduras de muerte, de dolor feo, de podredumbre, pecado, y dicen, no, con esto me siento cómodo. Y así vienen a la iglesia, y así vienen a la adoración, y así vienen a querer armar un altar. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 11, 43, 44, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas. Ya lo había leído, y el rostro envuelto en sudario. Acuérdese, hermano, ya para terminar, 5 minutos, pero soy como el circo de los hermanos Gasca. Me despido, y no me voy todavía. Pero ya voy a terminar porque es palabra del Señor. ¿Se acuerda el día en que Él cambió? Pensemos. Yo tuve que pensar porque el hermano que me pidió el favor me ha hecho pensar. ¿Se acuerda el día en que Él cambió sus ropas de muerte por las ropas de justicia y salvación? ¿Sí alguno de ustedes se acuerda el día? En verdad tienen conciencia. Este es el día en que Él cambió mis ropas de muerte y me dio ropas de salvación. O tal vez usted sigue usando sus vestiduras de muerte, sus vestiduras de tumba, su sudario de pecado, sus dudas, su miedo, su recriminación, su lástima, su baja autoestima y su ignorancia. El mandato de usar las vestiduras sagradas de hermosura y de honra que nos dan identidad como hijos de Dios es nuestra responsabilidad y únicamente nuestra responsabilidad. La iglesia no los viste. Cada uno de ustedes, de nosotros, tenemos que accionar, actuar. Colosenses 3, 5 al 10. Leo en la versión Dios habla hoy. Hagan pues morir. A nadie le gusta hacer morir algo. Yo soy muy cuidado. O sea, yo no sé, yo soy tan tierno con los animalitos. A ver, así sea un animalito feo y no lo mate, no menos saque. Las cucarachitas, váyase cucarachitas. No, mentira, es así. Pero hay otro animalito que no lo mate, no, el gusanito y todo eso. No sé, a mí, no sé, yo soy tan tierno. Sí, yo digo, no. Pero el Señor dice aquí, maten. El Señor nos manda a ser asesinos de cierta manera. ¡Maten! Por boca de Pablo. ¡Hagan morir! Quítenle el aire, ahóguenlo, quítenle el alimento, no le den alimentación. Mátenlo de hambre, ahóguenlo, asesínenlo, como dice. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia. Es una manera de idolatrar. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen, porque Dios está aquí dando una orden. Y si usted no obedece de hacer morir, dice acá, viene la ira de Dios. Dice, por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y en su vida pasada ustedes las hacían. Pero ahora dejen todo eso. El enojo, la pasión, la maldad, los insultos, las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo personalmente. Es imposible, mis queridos llamados hermanos, iglesia aquí, restaurar la adoración, restaurar el altar. Si llegamos a ese altar con las vestiduras de muerte, con el sudario de la tumba, porque así no tenemos el olor fragante de los salvos, sino el olor de muerte, dicen Corintios. El tiempo de Dios, hermanos, ha llegado. El tiempo de Dios tiene un principio que fue en la cruz y tendrá un final en el juicio de Dios. Padre celestial, Señor. Te damos gracias, amado Señor. Gracias, Señor, por lo que me has dado, Señor. No lo merecíamos, no lo queríamos, Señor. Pero, Señor, te acordaste de nuestras inmundicias y de nuestro pecado. Con tu voz de poder
Nos has dado ahora salvación. Y has cambiado mi lamento en baile, Señor. Has cambiado mi sudario de muerte por la vestidura de salvación. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia, tus escogidos aquí presentes, que estaremos en tu presencia pronto, eternamente, para siempre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirles el favor que se pongan de pie. Y en los signarios que tienen ahí, vamos a cantar el número 156. Y Kevin hoy nos va a acompañar. Todos están emocionados. Kevin va a tocar. Es bueno, Kevin va a acompañar. Número 156, vamos a cantarlo 2 veces para que ustedes recuerden Isaías capítulo 61. Vamos de pie y entonces vamos a cantar con voz fuerte, con voz de mando, con trompeta de Dios, Isaías 61:10. (156) en gran manera. Vaya vez. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, pues él me vistió con vestidura de salvación, con manto de justicia, como novia me atavió. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, pues él me vistió con vestidura de salvación, con manto de justicia, como novia me atavió. Bien, Kevin. Aplauso a Kevin, no, aplauso al Señor. Kevin va perdiendo su temor. Hermanos, Dios les bendiga y recuerden sus vestiduras.